Hola amigos, estoy súper emocionado de darle la bienvenida a mi nuevo canal de YouTube, en donde hablaremos sobre la decoración, el diseño, todas las vivencias y experiencias que vamos a tener tanto aquí en Miami como en República Dominicana. Va a ser un canal que por ahora van a tener un video cada semana que se podrán educar, aprender y compartir. Y qué mejor manera de poder estrenar este nuevo canal que haciendo un house tour del premontaje de esta gran mansión ubicada en Miami. Así que acompáñame y de forma natural, sin improvisando y contándote lo que yo vea, te voy a mostrar todo lo que está sucediendo aquí en esta mansión. Esta puerta roja, que saben que es una insignia de nuestra firma, fue mandada a hacer en Ecuador. Es una puerta contra impacto. Sorprendentemente no había una compañía aquí en Florida que lo hiciera. Es completamente en madera natural. Si ven que la agarro así es porque los tiradores aún no han llegado, que los mandé a buscar en Europa. Entonces, aquí ya me encuentro dando los últimos toques a este revestimiento, que personalmente yo lo amé. Lo amé. Es piedra natural. Y este revestimiento es granito. Como pueden ver, lo que quise hacer es aportar mucha textura y bajarle un poco a lo glam de este espacio. Como saben, nuestra firma Cepeda Design se caracteriza por el estilo glam contemporáneo. Entonces, una forma de equilibrar es traer texturas rústicas. Esta piedra llegó también de Europa y tuve que esperarla casi 3 meses. El espesor es súper grande. Algo que me gustó mucho fue que aquí pude combinar esta credenza, que también tiene piedra y tiene unos tonos como grisáceos, combinados también con estas sillas espectaculares, y esta es la bienvenida. Ustedes ya prontamente en un próximo video van a poder ver cómo van 2 cuadros espectaculares, modernos. Disculpen el reguerito, saben que estamos en montaje, mi gente, pero no puedo dejar de mencionarle esta mesa. Esta piedra gris también la amé porque concatena con todo. Aquí yo hice algo muy inusual, que es combinar los tonos cálidos con los fríos. Puse mucho marrón, mucho ámbar, pero combinado con gris. Por ejemplo, si vamos para acá, para el área de comedor, este es el área de comedor. Ayer justamente coloqué esta alfombra y si la vemos en perspectiva junto con la piedra, hace un match increíble. Miren acá lo de la alfombra, cómo se ve allá con las piedras, y es una forma muy interesante de hacer una balanza entre lo frío y lo cálido. También de este comedor tengo que destacar que me gusta bastante este tipo de comedor con extensor. Esto que ven acá, esta división, son extensores. Aquí tiene puesto uno. Si tengo más invitados, coloco uno más y pasa de 10 comensales a 12 comensales. Estas lámparas las mandé a buscar, me gustaron porque son clásicas, pero como contemporáneas y no pasan por desapercibido. A este espacio me faltan varias plantas que voy a colocar, un espectacular centro de mesa que ya está aquí, me falta armarlo. Algo que tengo que mencionar en esta área de comedor es que me gustó mucho también este tipo de piedra. Cuando la vi dije, no sé dónde la voy a colocar en el proyecto, pero la voy a colocar. Y junto con mi equipo de diseño, allá en Santo Domingo, determinamos que era ideal colocarlo aquí, en el área de comedor. Y la pude combinar con estos paneles estriados amaderados. Entonces, por acá estamos en proceso de la escalera. La escalera me gustó mucho. Estos cristales curvos son bastante complicados de hacer. Pero ¿qué no me gustó? Que no me hicieron mi barandal en otro tono. Yo quería ese barandal en bronce o un dorado mate. Pero nada, me dijo que no se podía, que el material, bueno, son cosas que pasan en el oficio, pero realmente me quedé como con esa sensación de que lo quería ver bronce. Eso iba a ser espectacular. Bueno, no sé, fácilmente me pongo loco y lo pinto un día de estos. Señores, vamos para la sala. Ayer en la tardecita fue que puse esto y miren cómo vamos. Le falta mucho. Recuerden que esto es un premontaje. Lo estoy presentando el proyecto terminado. Ese día me voy a poner un traje bien bonito para que ustedes me acompañen a lo grande a conocer esta mansión. Este premontaje que estoy haciendo ya es colocando las piezas
Saben que en plano es una cosa y en la vida real es otra, pero me quedó tal cual pensé, tal cual pensé. Para mí es muy importante, muy importante, poder sentarme y que los vasos tengan dónde ser colocados. Hay salas grandes que uno ni sabe dónde colocar los elementos, el vaso, la taza de café, el libro. Sin embargo, aquí todo está súper coordinado. Aquí vemos este revestimiento que fue, no digamos un dolor de cabeza, porque realmente los técnicos que trabajamos aquí en esta mansión fueron bastante profesionales. Esto duró casi un mes para instalarse. ¿Por qué? Porque como pueden ver, aquí tenemos este corte mariposa que honestamente ha sido uno de los más grandes, bueno, es el más grande que yo he colocado y uno de los más grandes que yo he visto alrededor del mundo. Y está compuesto de 4 planchas que hacen este corte mariposa que me fascinó y hace que sea el elemento insignia de la mansión. Se ve desde el segundo piso hasta el primer nivel. Para contrarrestar un poco del color claro de este mármol, pues coloqué estos paneles amaderados que son madera natural, madera completamente natural, con este perfil dorado mate. Ese perfil dorado mate, pues lo busqué y lo puse en 2 lugares más. ¿Adivinen qué? Echen para acá para que vean. Miren esta mesa. De ahí fue que yo dije, ay, pero yo voy a buscar una madera que parezca semejante al panel con este dorado mate y me quedó casi igualito. Porque yo quería combinar los materiales, que se vea como que el panel se convirtió en mesa y crear esa sensación armoniosa. Y ese dorado mate también, ¿dónde lo coloqué? Miren arriba. En la base de la lámpara. Entonces es una combinación bastante interesante. Antes de irme de esta zona y mostrarle otra, no quiero dejar desapercibido mostrarle estas butacas. Señores, como dice Harold, mi camarógrafo, miren qué belleza. Esto está chulísimo porque miren estos brazos en acrílico italiano y sobre todo, para mí no hay muebles, dice que hay los muebles de lujo que no se usan, todo, absolutamente todo tiene que ser usado, cómodo y confortable. Eso para mí es totalmente vital en un buen diseño de espacios. Esos muebles disfuncionales que no son ergonómicos no van conmigo para nada. Pues acompáñenme para conocer un área muy importante que es el corazón de la casa, que es el área de la cocina. Aquí estamos en pleno proceso de terminaciones de la cocina. Y esta cocina hemos hecho una combinación bastante interesante de diversos tipos de mármoles. Este mármol es un mármol, como pueden ver, oscuro y lo combiné con este mármol claro. Hice este sistema de iluminación que lo pudimos colocar, pero para una próxima se me ocurrió que este mármol yo puedo colocar luz por debajo porque es tan translúcido que perfectamente puede rebotar la luz. Entonces, para hacer una combinación entre lo un poquito clásico y lo moderno, aquí, esta esquina puede dar como ejemplo qué es lo que quisimos lograr. Fíjense, este tono madera oscuro, es madera natural, y fíjense este gris laqueado, junto con un sistema de electrodomésticos, por ejemplo, ocultos. Aquí tenemos dos neveras, porque las neveras son un tema. La nevera hay que saber trabajarla para que no roben el protagonismo del espacio. Señores, miren aquí, para que vean cómo es el asunto. Uno de los retos míos en este nuevo mercado es el sistema constructivo. Aquí, señores, todo es pie, yardas, pulgadas, allá centímetros, metros. Y honestamente, para mí fue un reto poder ir todavía no cojo el piso, pero los códigos constructivos de aquí y de allá son totalmente diferentes. Yo cuento con un equipo de diseñadores y arquitectos externos que son los que se están encargando de esa parte y yo me encargo de lo que es la asesoría en lo que tiene que ver con estos documentos constructivos. Cabe destacar, gente bella, que este proyecto nosotros lo asesoramos desde los planos. Muchas de las distribuciones como escaleras, zonificación del espacio, fuimos nosotros consultados desde estando en Dominicana para que los espacios fueran lo mayormente optimizados. En pocas palabras, aquí trabajamos desde que esto era un solar. Bien.
Acompáñenme por aquí. No se fijen en los regueros, mi gente, que estamos en premontaje, como saben. Este es un mueble de TV que está en pleno proceso de terminaciones. Aquí, pues, traje materiales mucho más neutrales, digamos así, que no llamen mucho la atención, por eso me fui con el negro, para dejar que la cocina fuera la protagonista, porque se comunican una con otra. A nivel de detalles, ¿qué sí hice? Hicimos esto de colocar, por ejemplo, una piedra diferente, mirenla acá, esta piedra totalmente diferente, que sus vetas negras y grises combinan con el mueble a la perfección y con el gris de la cocina. No te preocupes, no te preocupes. ¿Tienen vergüenza? Dije, porque están limpiando, pero estamos en montaje, mi gente. Bien, esta es el área de cine, mi gente, y estamos en pleno montaje. Les cuento. Este cine, la inversión que se hizo fue un poco cuantiosa porque tiene que ser 100% acústico. 100% acústica la parte. Estos sofás los mandé a buscar exactamente a la medida porque se me complicaba conseguirlos como yo los quería, que fueran confortables y sobre todo reclinables. Eso es algo muy, muy importante. Y aquí, al igual que en las áreas comunes de la casa, combiné dos paletas un poco inusuales, que son los tonos madera, caoba, chocolate, con el gris. Y sí, andamos haciendo esa mezcla bastante interesante. Usualmente los colores caoba, chocolate se mezclan con crema, con colores un poquito más claros. Entonces yo lo que hice fue que mezclé gris con caoba para que sea como una rica paleta de colores. Entonces este es el área de cine, es con un proyector. Todo esto que ven acá en los muros es madera natural. Todo esto es madera natural. Este corte, chevron o cola de pescado, como pueden ver, le aporta dinamismo al espacio. Me encantó esa parte, poder trabajar con materiales naturales. Vamos ahora a salir de acá. Aquí están las chicas limpiando. Y vamos ahora para el segundo nivel. Allá hay dos dormitorios más que están en pleno montaje. Son un poco pequeños, por eso no lo voy a mostrar. Quizás en el video final sí. Vamos por acá. Este papel que ven es protegiendo la alfombra que coloqué en la escalera. ¿Qué pasa? Que como en la casa hay muchos niños, no quiero imaginarme cuando un día se tropiece, se den con la esquina, por eso coloqué alfombras en todo el espacio. Aquí, este dormitorio es uno de los niños del hogar. Aquí hay varios niños, para ser exactos, 1, 2, 3, 4 niños van a vivir en esta mansión. Este dormitorio está inspirado en el estilo industrial y el fútbol. Entonces, más adelante vienen complementos del fútbol, del complemento del estilo industrial. Por eso pueden ver esta malla acá, las lámparas rústicas, la ropa de cama va a ser gris y todo va a tener como ese concepto industrial y bastante rústico. El otro dormitorio del otro niño, del otro campeón de la casa, es este. Y este dormitorio está inspirado en el béisbol. Miren qué chulería me inventé. Esto es un respaldo de cama que esta pelota está hecha en piel, el material es piel, quedó perfecta, tal cual me la imaginé. Y este es en madera, tiene un efecto de luz que quizás por la luz natural no se aprecia mucho. La ropa de cama, bien suntuosa, bien elaborada, la vamos a colocar. Y igualmente tiene un poco de aires rústicos. Vamos a ver dos dormitorios más y de último, no se vayan hasta que vean el dormitorio principal. Aquí vamos a entrar al dormitorio de las niñas de la casa. Este dormitorio es bastante singular porque tenía un diseño completamente diferente. Más adelante les muestro los renders. ¿Y qué sucedió? A mitad de proyecto, voilà, una nueva integrante, una nueva bebé en la familia. Entonces el diseño tuvo que ser totalmente modificado. Yo compré dos camas iguales con esta. Y señores, no se dice palo, se dice dosel. Eso es un dosel. Son camas con dosel. El estilo es un estilo clásico, evocando a los animales, al safari, tonos rosas, colores pasteles.
Entonces, más adelante, en un futuro cercano, pues se van a colocar las dos camas. Pero por ahora vamos a tener la cuna de la bebé, que faltan algunos accesorios, elementos, y sí dejamos una de las camas para las dos niñas de aquí, las dos princesas. Ok, vamos a otro dormitorio. Fíjense la terraza que tiene este dormitorio, que es gigante. No voy a dejar de escapar para que tengan una perspectiva. Hay que quitar esta caja de acá. De las vistas exteriores que tiene esta mansión. Vengan por aquí. ¿Se puede dejar verla con la cámara? Sí, bien. Vengan a ver. Esta es una de las terrazas y abajo tengo el gimnasio. Miren acá. Todos esos muebles acaban de llegar. Los voy a destapar el día de hoy. Me faltan unos cuantos más que lleguen. Y en las próximas semanas esto va a quedar Dios mediante. Vamos con este dormitorio entonces para que lo puedan ver. Este dormitorio, uno de los requerimientos era la neutralidad, que todo fuera bien neutral. Por eso no vemos tantos trabajos de paredes interesantes, sino bien neutral, bien sutil. Una pareja adulta que va a dormir en este espacio pidieron eso, y lo más importante para mí es interpretar y comprender las necesidades de cada persona. No soy de esos diseñadores que imponen un estilo, para nada. Ustedes en el recorrido que han visto en esta mansión han visto industrial, safari, glam, dark. Hemos trabajado varios estilos. Para mí es muy importante esa parte. Gente, vamos a echar un ojito a la sala de aquí arriba para que vean. Miren para allá. Miren cómo se ve eso. Yo creo que lleguen esos drones aquí, esas cosas, para que graben todo cuando esté listo. Bien, aquí vamos a entrar al dormitorio de los reyes de esta mansión. Este es el área de vestíbulo. Es un espacio que les diseñé para que puedan usar el tocador. Este es hermosísimo tocador. Es un tocador diseñado allá en nuestro estudio. Y miren las terminaciones, miren el detalle del mármol. Simplemente exquisito. Exquisito. Entonces, aquí ellos se van a poder ver a cuerpo completo, ya que el closet está en esta posición. Déjame encender este closet. Vengan a ver por aquí. Señores, no hemos entrado en la bóveda de un banco. Este es el closet que hemos diseñado para esta pareja. Lo neutral, lo ultramoderno, un sistema de iluminación exquisito. Si se fijan en el acabado que hemos colocado acá, es un acabado que evoca al metal. ¿Lo pueden ver? Entonces, ese metal es lo que da esa sensación de que nos encontramos en una bóveda de banco. Y ahí me dice, cuando lleguen las lámparas, voy a colocar una alfombra oscura, una alfombra roja, disculpen, porque el cliente dijo, me encantó, pero le falta algo. Yo dije, bueno, si le ponemos una alfombra roja a esto, miren, Dubai. Miren esta mesa de noche, una de las más bellas que yo he visto. Me encantó esta mesa de noche. Acaba de llegar, tope de mármol. Miren esta técnica acá de las gavetas. Y va acorde perfectamente a juego con la cama. Ya por último, y no menos importante, es el dormitorio, el baño principal. Esto es absolutamente gigante. Aquí sí el requerimiento del cliente era que fuera glam. El glam es ostentoso, es que todo se vea bastante esplendoroso. Entonces fíjense aquí las terminaciones de los mármoles, espejos, grifería. Aquí el glam está muy presente. Personalmente yo ya el glam en los últimos años le he estado bajando porque ese estilo contemporáneo es lo que está más en tendencia. Sin embargo, como repito, el cliente es que indica cómo desea que se vean sus espacios. Pues nada, mi gente, hasta aquí este house tour en nuestro proyecto en Miami y dando estreno a nuestro nuevo canal de YouTube. Esperen cada semana contenido hecho con el corazón para ustedes. Nos vemos en Instagram, nos vemos en YouTube y hasta una próxima. Bye bye.